temor de una guerra total en Medio Oriente con consecuencias devastadoras para la región y más allá ha llegado a su punto más crítico desde el inicio de la guerra en Gaza. Desde el estallido de la guerra en octubre de 2023, Israel y Hezbollah han estado intercambiando fuego casi a diario a través de su frontera común y las tensiones se han incrementado a niveles máximos, mientras que Hezbollah ha expresado su solidaridad con el pueblo palestino y apoya a Hamás en su lucha. Los ataques israelíes contra Hezbollah están dirigidos hacia el Líbano, mayoritariamente hacia la región del sur, donde se fundaron las milicias del grupo. Comencemos entonces esta edición de Ampliamente conociendo algunos datos sobre el Líbano, su composición religiosa y cómo se formó Hezbollah. El Líbano, oficialmente República Libanesa, es un país árabe de Oriente Próximo y Asia Occidental que limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria y al oeste con el mar Mediterráneo. El país se ubica entre la península arábiga y la cuenca del Mediterráneo. Posee una extensión territorial de 10.450 kilómetros cuadrados, siendo uno de los países más pequeños del mundo. Su capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Beirut y la población total del país es de aproximadamente 5.600.000 personas. Tras formar parte del Imperio Otomano hasta el año de 1916, pasó a estar administrado por el mandato francés de Siria y Líbano. En 1926, Francia formó la República Libanesa bajo su administración, hasta el 22 de noviembre de 1943, cuando el país logra su independencia. Es un país influenciado por diferentes culturas, viéndose reflejado en su diversidad social y religiosa, con 18 grupos religiosos oficialmente reconocidos, con predominio de musulmanes y cristianos. Durante muchos años, el Líbano fue conocido como la Suiza del Medio Oriente, por su estabilidad económica y cultura cosmopolita, hasta 1975, cuando el país sucumbió en una brutal guerra civil entre musulmanes y cristianos. En la actualidad, el país se enfrenta a una difícil situación económica, política y social que se agudizó tras la doble explosión ocurrida el día 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejó al menos 220 muertos, más de 6.500 heridos y asoló a la capital libanesa. El cristianismo tiene profundas raíces históricas en el Líbano, unos 600 años antes del nacimiento de Mahoma, según el Evangelio. La llegada del Islam es muy posterior y se consolida a partir de la ocupación del Imperio Otomano, pero aún así, el cristianismo siguió siendo la religión mayoritaria que se fortaleció durante el Imperio francés entre 1920 y 1943. Más allá de la realidad social y religiosa, hubo un factor político que fue modificando todos los aspectos de la vida libanesa. El surgimiento de Hezbollah, traducido literalmente como Partido de Dios, y que se convirtió en el objetivo principal de los ataques israelíes en territorio libanés. Hezbollah es un partido político y grupo paramilitar musulmán chií libanés, y su auge tiene motivos históricos. Fue creado por clérigos en el Líbano en el año de 1982 como respuesta a la invasión israelí del sur del país y fue fundado como grupo insurgente que aglutinaba musulmanes chiitas entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. El grupo adoptó el modelo desarrollado por el ayatolá Khomeini tras la revolución iraní en 1979. Desde entonces, Hezbollah ha desarrollado vínculos estrechos con Irán, país del que recibe armas, capacitación y apoyo financiero. En Líbano, Hezbollah se considera oficialmente un grupo de resistencia, encargado de enfrentarse a Israel, que Beirut clasifica como Estado enemigo. Sin embargo, gran parte del mundo occidental ha designado a Hezbollah como organización terrorista. Hace un par de semanas, el Líbano se vio sorprendido por la explosión de decenas de dispositivos de comunicación, beepers y walkie-talkies que dejaron varios muertos y miles de heridos. Tanto los líderes de Hezbollah como el gobierno del Líbano culparon a Israel de estas detonaciones. Todo esto ha llevado a las tensiones a su mayor nivel en décadas. Miles de víperes de miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente el martes en Líbano.
El movimiento islamista proiraní, que atribuyó la acción a Israel, reportó muertos y miles de personas heridas en el rostro, en la mano, en el vientre e incluso en los ojos. Los víperes o buscapersonas son unos aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a Internet. Las explosiones se produjeron en varios bastiones de Hezbollah, apoyado por Irán, pocas horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora centrada en la lucha contra el Hamas palestino en la Franja de Gaza. Desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, la zona fronteriza se ha convertido en escenario de disparos casi diarios entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamas. En un comunicado, el grupo libanés estimó que el enemigo israelí es plenamente responsable de esta agresión criminal y anticipó que recibirá un justo castigo. Una fuente cercana a Hezbollah dijo que cientos de miembros del movimiento habían resultado heridos, tanto en los suburbios del sur de Beirut como en el sur del Líbano y en la llanura oriental de Bekaa. Entre los heridos está el embajador iraní en la capital libanesa, Mojtaba Amani. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos también reportó explosiones de víperes de miembros de Hezbollah en ese país. Tras los ataques, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró ante el Consejo de Seguridad que el derecho internacional prohíbe el uso de artefactos explosivos que parezcan objetos inofensivos, mientras el canciller libanés acusó a Israel de terrorismo. Por otra parte, las tensiones siguen en aumento y el líder de Hezbollah afirmó que la guerra entraba en una nueva fase mientras amenazaba a Israel de venganza. El lunes, Israel anunció que golpeó más de 300 objetivos del movimiento islamista Hezbollah en el Líbano, unos bombardeos que dejaron al menos 100 muertos y más de 400 heridos, pese a los llamados de la comunidad internacional a la moderación. La oleada de ataques efectuados desde el amanecer del lunes por el ejército israelí contra objetivos del movimiento pro-iraní en el sur y en el este del Líbano es la mayor desde el inicio de la guerra. Israel reconoció que los bombardeos del este del Líbano eran de gran envergadura. Y esto es parte del análisis que haremos en esta edición de Ampliamente. Vamos a hacer una pausa y al regreso lo analizaremos junto a Dylan Pereira, analista internacional.